Bien, una de las noticias del día es la renuncia que se conoció ayer durante la mañana de la doctora Elena Hayton de Nolasco a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat analizó cómo debería quedar conformada la Corte a partir de la renuncia de Elena Hayton de Nolasco, la última jueza que le queda al gobierno. Se va Hayton y ya no hay contacto del gobierno nacional con la Corte Suprema de Justicia. Sería bueno que se envíe un proyecto de ley para incrementar en 15 los miembros y dividirlos en 3 salas. Es lo que dijo Eduardo Barcesat. Yo creo que no hay ninguna facultad especial, de manera que en caso de empate van a tener que llamar a integrar con un conjuez de la lista de presidencia federal, pero no así que ella se atribuya, que algún miembro, en particular el presidente Rosati, se atribuya la facultad de desempatar. Ahora, doctor, ¿el presidente de la Nación está en condiciones de evaluar un pliego y enviarlo al Congreso de la Nación? Y sí, desde el momento en que se acepte su renuncia, que supongo que va a ser una renuncia de naturaleza indeclinable, sí. Ya corresponde que haga una presentación ante el Senado y cumpla con los requisitos del decreto del año 2012, en el sentido de requerir los antecedentes y poder completar la información para la opinión pública antes de mandar el legajo completo ante la Cámara de Senadores de la Nación, que es quien tiene que darle el acuerdo por mayoría de sus miembros para ocupar el cargo, ¿no? Bien, en la misma línea, Barcesat aseguró que la renuncia de Hayton de Nolasco podría ser un buen detonante para presentar un proyecto de ley para aumentar a 15 el número de ministros, dividirlo en 5 salas de 3 ministros cada una y que una de ellas tenga el control de constitucionalidad y convencionalidad como atribución exclusiva de la Corte Suprema. Asimismo, explicó que ahora el presidente va a tener que valorar la cuestión de género, ya sea mediante el reemplazo simple o en una ley que ponga un número mayor de ministros de la Corte y cambie la funcionalidad. Finalmente, el doctor Barcesat mencionó 2 temas que, a su criterio, deberían modificarse: suprimir el artículo que autoriza a la Corte Suprema a rechazar, sin dar fundamento, los recursos extraordinarios que llegan a su sede, y fijar un plazo para que el dictado de las resoluciones, porque hoy no tiene plazo la Corte. Entonces vos te tirás un recurso o una sentencia que necesitas que llega a la Corte por vía natural, y claro, como no tiene plazo, te la pueden resolver en un mes, en una semana o en 15 años. Claro. Y eso, Barcesat dice hay que fijar un plazo para el dictado de las resoluciones de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto decía Eduardo en declaraciones a los medios. Podría ser el buen detonante, el hecho de la renuncia de la doctora Hayton, el poder ahora presentar ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley. En nuestra opinión, yo creo que lo más correcto es incrementar a 15 el número de ministros, dividirlos en 5 salas de 3 ministros cada una, y que tenga una de ellas la facultad de control de constitucionalidad y convencionalidad como atribución exclusiva de la Corte Suprema. Además, doctor, perdóneme, faltan mujeres acá, ¿no? El tema de género y el cupo se queda vacío, ¿no? Bueno, evidentemente el presidente va a tener que valorar eso, ya sea mediante el reemplazo simple, sin incremento de número, o lo que uno propicie, y yo comparto su inquietud, de que sea una ley que ponga un número mayor de ministros de la Corte, cambie la funcionalidad al dividirlos en salas, y con 2 temas muy requeridos por la opinión jurídica. El primero de ellas
suprimir el artículo 280 Claro. del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que autoriza a la Corte Suprema a rechazar sin dar fundamentos los recursos extraordinarios que llegan a suceder. Creo que esto es un gesto de saneamiento democrático, porque si a todos los jueces se les exige el fundamento de sus fallos, Claro. ¿por qué no a la cabeza del Poder Judicial? No, y además El usted se otro refiere... cambio sería Sí. fijar también un plazo para el dictado Correcto. de las resoluciones, de las sentencias, porque esa doctrina eterna de la Corte de que no está sujeta su actuación a plazo también es antidemocrático. En definitiva, serían 2 pasos para que ese primer requisito que establece el artículo 1 de la Constitución, Sí. un poder republicano, fuere cumplido, fuere satisfecho. La palabra del doctor Eduardo Barcesat respecto de los cambios en la Corte a partir de la renuncia de la doctora Elena Hayton de Nolasco. Y un comentario final para cerrar este bloque. Cuando mis comienzos en el Poder Judicial, yo arranqué haciendo trabajos en la Corte Suprema de Justicia. Es una experiencia única trabajar en el 4º piso de tribunales porque es como el Vaticano, ¿no? Entonces ahí es donde se decide, o sea, se respira poder real y una responsabilidad enorme. Es la autoridad máxima de uno de los poderes del Estado, según lo establece la Constitución. Y fíjense, en mi humilde opinión y experiencia por lo que trabajé en la Corte y en el Poder Judicial, yo conocí una Corte que estaba integrada por Carlos Fait, por López, por Belucio, por Petracchi, por Bogiano, por Barra, por Julio Llanarte en su tiempo, por Carmen Argibay, que conté hoy todo lo que Carmen Argibay hizo en materia de defensa de los derechos de la mujer y el tema de instalar que la mujer tiene que tener un papel preponderante dentro de la justicia y en toda la sociedad. Carmen Argibay militaba para eso. La doctora Elena Hayton de Nolasco también, que ahora se va el 1 de noviembre. Fíjense, ¿no? Estos nombres, y en el camino, bueno, algunos fallecieron, otros se retiraron, algunos fueron destituidos, cambió la Corte. Pero les dejo esta impresión. No es nada personal con el doctor Lorenzetti, a quien respeto mucho y he tenido algunas reuniones mientras estuve trabajando en el Consejo de la Magistratura también. Cuando yo ingresé al Consejo de la Magistratura, Lorenzetti era presidente de la Corte, pero no era el más lúcido. Todavía estaba Petracchi, estaba Fait. Entonces uno cuando hacía consultas sobre jurisprudencia, sobre rol constitucional de la Corte, sobre leyes de fondo o cuestiones de fondo de análisis de la Constitución, podía sentarse con Carlos Fait y hablar, y tenías una charla, o con Carmen Argibay, como les conté hoy, que ella siempre me decía, y mi padre me decía, yo lo único que te podía dejar era que fueras a estudiar, tenés que estudiar, hija, palabras literal de Carmen Argibay, y yo estudié, y acá está, estudié Derecho, que era lo que me gustaba, y acá está, soy jueza de la Corte Suprema de mi país. Ese término, con un orgullo, con un honor, lo decía la doctora Carmen Argibay, era un placer escucharla. Ahora fíjense, ¿no? En esa lista, el último era Lorenzetti. O sea, uno lo iba a ver porque era el presidente de la Corte y había decisiones en el Consejo de la Magistratura por una comisión de administración y una suerte de consejo auditor de la comisión de administración que había creado Lorenzetti, y porque la dirección de administración de la Corte es la que maneja toda la guita del Poder Judicial, había que ir a verlo a Lorenzetti como fuera. El último en la lista era Lorenzo. Hoy está primero. Esos nombres de conocimiento del derecho ya no están. Hemos llegado a una Corte donde el último terminó siendo el primero. El enorme desafío que tiene este gobierno, que no sé si lo hará o no, es la opinión de un simple ciudadano, es volver a conformar una Corte a la altura de las circunstancias, como lo establece la Constitución Nacional. 8:39 en todo el país. De 6 a 9, por RM la 680, vamos a contramano. La forma más inteligente de comenzar el día.